¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente para charlar del automóvil y su tecnología. En estos encuentros periódicos que tenemos, siempre nos referimos a alguna parte del automóvil o alguna innovación que ha tenido los automóviles, el mundo automotor en los últimos tiempos, y normalmente hablamos de los autos de calle, el auto que ustedes manejan normalmente, para ir aprendiendo pequeñas reseñas de qué cosas tiene el auto, cómo funcionan y para qué sirven. Rara vez nos referimos a la parte deportiva, para eso hay muchos y muy buenos programas con excelentes periodistas que se dedican a esto y es a donde uno normalmente acude. Pero el tema que queríamos charlar hoy, esto es a raíz, como siempre les digo, de las charlas que tenemos con los clientes, consultas, preguntas. Y el otro día, charlando con algunos clientes, salió el tema de la Fórmula 1 y el efecto suelo, que se volvió a implementar en el año 2022, con la idea de hacer carreras más parejas, por decirlo de alguna manera, con un poco más de incertidumbre, y no esas carreras aburridas donde sabíamos que los que tomaban la punta rara vez la perdían. ¿Qué sucedía en los últimos años? El sistema de alerones y aerodinámica que tenían los autos hacían que el que iba adelante, que tomaba el aire limpio, digamos, que iba primero y no tenía a nadie delante, recibía el aire sobre su aerodinámica de una manera que su sustentación sobre el piso era altísima. El que iba detrás, al recibir por el tipo de alerones que tenía un aire con mucha turbulencia, esa turbulencia le impedía tener una buena sustentabilidad. Les diría que perdía un 35, un 40% el auto que iba atrás, entonces era difícil que el auto que estaba detrás pudiese alcanzar y o sobrepasar al que iba adelante. Con la idea entonces de que esto no ocurriese y que fuese un poco más pareja, se decidió volver al efecto suelo. El efecto suelo fue un invento de allá de la década del 70, fines de la década del 70, principios del 80. De hecho, el efecto suelo estuvo en los autos de Fórmula 1 entre el 78 y el 82. Los primeros en aplicar a su escudería el efecto suelo fue el equipo Lotus, que en esa época comandaba Colin Chapman, que aparte era su dueño. Y cuando implementaron el efecto suelo en sus vehículos, bueno, los Lotus eran absolutamente inalcanzables, ganaban las carreras por kilómetros, el 1-2 era absolutamente imposible de evitar, hasta que los demás equipos fueron ayornándose con este sistema y todos empezaron a tener sus autos con efecto suelo. Pero ¿qué ocurría? Este sistema hacía que los coches fueran muy veloces, pero no más seguros, y eso trajo un sinnúmero de accidentes. Charlábamos del accidente que tuvo Gilles Villeneuve, el padre de quien después siguió sus pasos, y él perdió la vida en una carrera porque al colisionar con el auto que iba adelante, su trompa se levantó, el auto perdió el efecto suelo y literalmente voló 100 metros, se despedazó y él perdió la vida. El compañero de él en ese momento, que era Didier Pironi, era su compañero de equipo, comentaba después que con el tema del efecto suelo, las curvas que ellos antes tomaban a 150, 160 kilómetros, las estaban tomando a 250, 260. Así que imagínense, ese aumento de la velocidad con autos que no eran tan seguros trajo muchos problemas y se decidió sacar el efecto suelo. Este año, como charlábamos al principio, para hacer un poco más competitiva la división, la Fórmula 1, se volvió al efecto suelo, con algunas variaciones porque los coches han mejorado muchísimo su aerodinámica y eso permite que sean más seguros, pero hoy se encuentran con el problema de que al colocar efecto suelo en los vehículos, los autos empiezan a tener un pequeño rebote, una pequeña vibración, y eso hace que la conducción a los pilotos se le haga muy cansadora. Ellos están continuamente sujetos a rebotes continuos que los agotan físicamente. De hecho, muchos se han quejado y la Fórmula 1 en este momento está intentando ver cómo soluciona ese tema. Pero lo que queríamos hablar con ustedes, aparte de hacer esta reseña un poco histórica, es qué es el efecto suelo, a qué se le llama el efecto suelo. La palabra un poco nos indica eso. El efecto suelo es hacer que el auto se pegue al suelo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la explicación es la siguiente, un poco rápida. Hay un principio que es el principio de Bernoulli, que hace que cuando el aire pasa por un objeto, si una parte del objeto es más corta y la otra es más larga, se produce
una diferencia de presión que hace que ese objeto tienda a ir o hacia arriba o hacia abajo. Es el principio por el cual vuelan los aviones. ¿Qué sucede con el ala del avión? El ala del avión es plana abajo, arriba es curva, el aire que pasa por arriba pasa a mayor velocidad, al pasar mayor velocidad crea una depresión, esa depresión hace que la fuerza de gravedad sobre el ala sea menos, entonces el avión, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba. Es la manera de que el avión se puede sustentar. Con un auto, con un Fórmula 1, en realidad vendría a ser el mismo efecto del ala, pero al revés. Si ustedes van a ver algunos gráficos mientras estamos dando esta charla en pantalla, el auto, si bien la parte superior del auto tiene una forma aerodinámica que es más larga, el tema es que la parte de abajo, que es más plana, que parecería igual a la ala de un avión, tiene una pequeña diferencia. El avión está en el aire y el auto está prácticamente contra el piso. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo funciona el efecto suelo? Lo que se hace es ensanchar la trompa para que pase una gran cantidad de aire y a medida que el aire va pasando por debajo del auto, pasa por un lugar más chico, que es el suelo del auto y el piso. Entonces, esto produce una succión de hasta 1 tonelada. Miren lo que les estoy hablando. Son 1000 kilos más que empujan el auto hacia abajo, aparte de la forma de los alerones y tanto delantero como trasero. Entonces, esto hace que cuando el aire pasa por abajo, al aumentar su velocidad, porque la parte de atrás se achica, eso produce una succión hacia abajo y el auto tiene mayor estabilidad. Lo que se hizo para que el aire no se vaya por los costados, se pusieron los famosos faldones o faldillas al costado, cosa de formar una especie de cajón debajo del auto donde el aire pase, aumente su velocidad y, ayudado además por la aerodinámica del auto, por los alerones y por las tomas de aire, esto hace que el auto tenga mayor sustento. Al tener mayor sustento, al tener mayor adherencia, la turbulencia del aire, que antes era tan molesta, no incide tanto en su funcionamiento. Como les decía, ustedes lo pueden ver en el gráfico, están viendo cuál es el principio de Bernoulli y pueden ver un auto visto lateralmente donde ven que el aire de arriba tiene una baja presión y el aire de abajo es mucho más rápido, entonces al pasar más rápido succiona el auto hacia abajo. Y en el segundo gráfico que van a ver, ahí van a poder ver algunas diferencias en lo que eran los coches de Fórmula 1 del año pasado y lo que son los Fórmula 1 de este año. Ahí van a ver que hay una diferencia en los alerones, han cambiado, la toma de aire son más chatas y un poco más grande. Se le ha puesto los alerones también han cambiado en los laterales, se le ha puesto una pequeña paletilla sobre los neumáticos que vendría a ser una especie de guardabarro, por decirlo de alguna manera, que hace que el aire pase por una superficie más pequeña y eso produce una mayor presión hacia abajo. Y van a ver que el spoiler delantero en los vehículos que ahora están corriendo en el año 2022 está más alto. Eso es para que entre una mayor cantidad de aire. Ese aire al tocar con el suelo toma mayor velocidad y eso produce lo que estamos hablando de efecto suelo. Esta fue la razón que la Fórmula 1 decidió volver al efecto suelo. Así funciona el efecto suelo. Los coches hoy realmente son más seguros que hace muchos años atrás y eso permite que las carreras sean seguras, y lo que hoy tienen que tratar de ver cómo solucionan es ese rebote famoso, porque al ir bajando el auto y aumentar la velocidad cada vez baja más y llega un momento que cierra el paso de aire entre el auto y el piso. Al cerrar el paso de aire, el auto tiende a levantarse, cuando se levanta vuelve a pasar el aire, el auto empieza otra vez a bajar y así está continuamente rebotando, que es el problema que hoy tienen los pilotos y que la Fórmula 1 está intentando solucionar. Esa era la charla que queríamos tener hoy un poquito fuera de lo que es el auto de calle, del auto que manejamos todos los días, metiéndonos un poco más en lo que es la competición, pero pensé que este tema les podría llegar a interesar a muchos que les gustan las carreras y el famoso efecto suelo que hace décadas atrás tuvo un periodo tan corto de vida, hoy vuelve a tomar vigencia para que la Fórmula 1 sea más competitiva. Espero que este tema les haya sido interesante.
Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Nuestros medios de comunicación, nuestro teléfono, el 473-9287, nuestra línea de WhatsApp es el 2234-362260. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ahí pueden también hacer sus preguntas, hacer sus consultas y enterarse de las últimas novedades del mundo automotor. Será entonces hasta una próxima emisión. Los espero para seguir charlando del automóvil y su tecnología. Gracias.